Entonces dije, Señor, ¿qué voy a compartir? Decía. Y yo en mi celular le estaba comentando a los hermanos hace rato que yo tengo una aplicación que se llama Note. Entonces tengo una que se llama Prédicas. Y aquí ustedes pueden ver, miren, este es un tema, este es otro tema, otro tema. Tengo muchos temas. De hecho, los depuré. Ayer me puse, Señor, ¿qué quieres que comparta? No, pues yo decía de esto. Obviamente estaba orando, ¿no? Y le decía, Señor, dame dirección y bla, bla, bla. Nada. Me cerraba con todos los temas. Incluso unos, después de verlos, le dije a mi esposa, ayer le estaba diciendo a mi esposa, no puede ser yo las tonterías que escribía, que quería predicar, le digo. Y borré muchas, ¿no? De esa lista. Entonces yo decía, bueno, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor me habló del perdón. Y yo dije, bueno, el perdón. Ok, ¿quieres hablar del perdón, Señor? Entonces, yo me puse a orar y yo sabía que era algo tan fuerte lo que Dios va a hacer hoy, que me empecé incluso a sentir mal. Empecé a tener una lucha. Y dije, ¿de qué se trata? Le compartí a mi esposa, seguimos orando. Y la verdad es que esta palabra no es una prédica extensa como tal. Es algo más bien muy puntual que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es algo que les quiero compartir yo de parte de Dios, que siento que viene del corazón mismo de Dios para todos nosotros. Cuando Dios habla, Él hace muchísimas cosas en nuestro corazón, si se lo permitimos. Amén. Entonces, yo le puse el perdonar. ¿Y qué es el perdón? Dije yo. Y en la Real Academia Española dice, perdón, es que todavía sigo moqueando de tanto de la adoración como la ministración de parte de nuestro hermano Roberto. Me conmueve y batallo un poquito para respirar, pero dice la Real Academia Española, acción de perdonar, obvio, ¿no? Y luego dice, remisión de la pena merecida. De la pena merecida o de alguna deuda u obligación pendiente. Es decir, la remisión es que se borra, ¿verdad? Creo que todos sabemos lo que es el perdón y creo que más que saberlo, cada uno de nosotros siempre buscamos ser perdonados, incluso cuando nosotros no lo merezcamos y no hagamos nada para recibir ese perdón. Es decir, y no estamos hablando de Dios. Por ejemplo, al hermano Roberto yo lo puedo insultar de alguna manera. A lo mejor le hablé mal. O él me habla mal a mí. Y él me habla mal a mí. Entonces, cuando yo lo insulto, por tomar un ejemplo, pues yo quiero que me perdonen rápido, ¿no? Oye, perdóname, o sea, la verdad es que andaba mal. Y pones 1000 pretextos y tratas de minimizar todo. Y no fue tan grave, brother, perdóname, mira. Es que andaba alterado porque está pasando esta situación. Y empezamos a justificar. Y todos nosotros sabemos qué es el perdón. ¿Por qué? Porque siempre lo queremos. No tanto porque lo demos, sino porque sabemos o queremos creer que siempre lo merecemos el perdón. Amén. Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, Dios es un Dios justo, nos está diciendo la palabra que Él es fuego consumidor. Y como Dios es un Dios justo, Él tiene que satisfacer su justicia de alguna manera. Pero por su amor y misericordia, en lugar de descargar esa ira en contra de nosotros, que la merecíamos, Él manda a su Hijo Jesucristo para que la reciba en nombre de nosotros. Amén. En Juan 3:16, todos lo conocemos, dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Vemos el amor de Dios aquí, amén. Vemos el cuidado por nosotros. Él envió a su Hijo por amor y por misericordia por ti y por mí, para que muriera en la cruz y que en esa cruz fuera saldada esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Nosotros pudimos recibir el perdón de Dios a través de Jesucristo en la cruz. Eso es el perdón de Dios, amén. Ahora, ¿qué es otorgar el perdón? ¿Cómo debemos de hacerlo? Podemos preguntarnos. ¿Y por qué debemos de hacerlo para empezar? Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué tengo que perdonar? El perdonar es cederle a Dios. Pongan atención en estas palabras. El perdonar es cederle a Dios la deuda que se nos debe a nosotros por la persona que nos hirió. Entregamos nuestro derecho a juzgar o de vengarnos concediéndole esa persona a Dios y a su misericordia y a su justicia. Es decir, si fuera al revés, si Roberto a mí me insulta y me lastima y todo, en lugar de yo decir, yo tengo el derecho de reclamarle a él, porque, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué? Oye, yo no te estoy diciendo nada, ¿por qué me tratas así? En lugar de reclamarle ese derecho de yo poder reclamarle a él, yo se lo entrego a Dios. Pero adivinen qué, también a su justicia, sí, pero también a su misericordia. No recuerdo quién nos compartió un testimonio. Creo que fue el pastor César, no recuerdo, pero alguien nos compartió un testimonio de unos hermanos, creo que no recuerdo si es en Chiapas o en Oaxaca, que había una persona muy mala en el pueblo, en un pueblito donde estaba iniciando la iglesia. Entonces esta persona era muy mala y de hecho llegó a quemar la iglesia. La iglesia, imagínense que con tanto esfuerzo los hermanos juntaron los materiales, se pusieron a trabajar juntos y la quemaron. Entonces, sabían quién era esa persona y los hermanos empezaron a orar y a clamar y diciendo, Dios, haz justicia, Señor, haz justicia en contra de ese hombre. Y toda la iglesia se empezó así unánimemente a pedir la justicia de Dios para ese hombre. Pero para sorpresa de toda esa iglesia, la justicia de Dios fue convertirlo. La justicia de Dios es justificar su pecado delante de Dios. ¿Cuál fue su justicia? Perdonarlo. Ese fue el resultado de la oración de toda la iglesia, que aquel malvado que había quemado su iglesia se estaba congregando con ellos. Y gloria a Dios por esa justicia, amén. Nosotros a veces queremos castigar, queremos someter a la gente. Siempre buscamos en lugar de otorgar el perdón, buscamos la justicia, es decir, que pague por lo que hizo, que pague y que sufra, decimos, a veces añadimos, ¿no? Bueno, la justicia de Dios es el perdón mismo. Ese es el perdón, el justificar. La justicia de Dios se ve satisfecha o saciada cuando Él perdona los pecados a través de su Hijo Jesucristo. Eso es el perdón. Eso es lo que nosotros debemos de aprender de parte de Dios. Amén. En Lucas 6:37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Lucas 6:37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Yo creo que estoy utilizando la nueva traducción viviente. No recuerdo de cuál la copié yo, pero son más o menos las mismas palabras, amén. Lucas 6:37. No juzguen
a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra, dice. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Nuevamente, esto lo quiero repetir porque es muy importante. Cierren sus ojos y escuchen estas palabras de nuevo, de favor. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Amén. Ahora, ¿por qué dice que no juzguemos a otros para no ser juzgados? Nosotros, de hecho, esta palabra que estoy compartiendo está fuertemente impregnada por los conocimientos que adquirimos en un curso de sanidad interior que se llama Claves de Transformación. Es un curso que hay un ministerio que se llama Fuente de Gracia que ellos imparten. Y una vez que conoces verdades, porque de hecho ahora se llama verdades claves de transformación. Una vez que conoces estas claves, estas verdades, es difícil quitarlo de tu mente y poder predicar sin considerar este conocimiento que Dios te está dando, porque es libertador, la verdad. Entonces nosotros aprendimos algo que se llama votos internos, que creo que ya con algunos de ustedes lo hemos compartido. Votos internos es cuando uno hace un voto, siempre hay un juicio detrás de ese voto. Y como hay un juicio, nosotros estamos pecando. Y al pecar, nosotros le damos un derecho legal al enemigo sobre nuestra vida por estar juzgando. Es decir, les voy a platicar un ejemplo. Muchas veces, el ejemplo que casi siempre uso, nosotros podemos hacer un voto y decir, jamás voy a ser como mi padre, que era un alcohólico borracho. Jamás. Y toda la gente, ¡guau! ¡Bravo! Eso es todo, brother. Échale, gloria a Dios. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando, o estoy yo juzgando a mi padre y lo estoy condenando y le estoy poniendo esa etiqueta de borracho, de alcohólico. La prédica pasada, recuerdan que nosotros hablábamos de los esclavos, cuando en el tiempo de Jesús, que había esclavos que le robaban a sus amos. Entonces, la costumbre que ellos tenían era desde simplemente marcarlos o darles muerte, pero los amos normalmente los marcaban la cara con las letras CF, que en latín, no recuerdo cuál es el latín, pero dice algo así como que he aquí el ladrón, pues. Nosotros hacemos eso mismo. Nosotros al juzgar y a ponerle esa etiqueta, los estamos marcando con la palabra alcohólico o con la palabra borracho. Ahora, eso es un derecho legal para mí en mi vida si yo lo hago. ¿Por qué? Porque finalmente, a lo mejor efectivamente yo cumplo con ese voto bueno, aparentemente bueno, y no tomo. Jamás tomo. Pero ¿qué pasa? Como tengo un derecho legal por haber juzgado, o más bien, perdón, el enemigo tiene un derecho legal sobre mí por haber juzgado a mi padre y por haberle puesto esa etiqueta, resulta que yo soy un despifarrador, que nunca llevo dinero a mi casa, que nunca tengo tiempo para mi familia, que son más importantes mis amigos que mis hijos o mi esposa. Y todas las características de un alcohólico las tengo yo y no tomo. O sea, no tomo yo. Yo dije que jamás iba a ser como mi padre alcohólico. Y no tomo. Pero soy un alcohólico en todo lo demás, pues. O pudiera llegar a ser incluso un alcohólico. Esos son los votos internos. Por eso esta palabra dice, no juzguen
a los demás y no serán juzgados. Amén. Por algo el Señor nos da estas palabras, aparentemente sin sentido, aparentemente irrelevantes, podríamos pensar, pero no. Hay una verdad espiritual, un fundamento espiritual real, como la ley de la gravedad en cada una de las palabras que el Señor nos comparte. Y nos las comparte advirtiéndonos y nos las comparte para que no caigamos en estas cosas y para que crezcamos y para que siempre sea nuestra vida de bendición. Amén. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Nuevamente, Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las fallas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, dice. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. El Señor nos habla en toda la Biblia de que debemos de perdonar, y eso es porque al no perdonar, dice este curso de claves, dice, la herida y la falta de perdón nos hace cautivos y nos atormenta. Fíjense, el no perdonar a mí, que soy el ofendido, o sea, a mí me hicieron, pues, este desgraciado, esta desgraciada me hizo a mí. Yo puedo tomar esa postura porque soy el ofendido, ¿verdad? Ok, el no perdonar a esa persona a mí me hace cautivo y me atormenta. También causa que profanemos a otros, dice el manual de claves de transformación. Es decir, con mi misma amargura por no perdonar, yo estoy transmitiendo esa amargura a otras personas y los estoy pervirtiendo de alguna manera o los estoy profanando por no perdonar. Qué tan importante es, ¿verdad? El perdón, el otorgar ese perdón. Dios también nos dice que si nos perdonamos, Él nos perdonará, ¿verdad? ¿Cuál es la condicionante? Perdonar. Es muy fácil ponerse de víctima. Es muy fácil el decir, es que me hizo, es que esto, es que lo otro, y señalamos siempre. Es muy fácil, porque cualquier cosa que nos incomoda, inmediatamente decimos, tú me hiciste, tú dijiste, tú me robaste, tú me mentiste, tú esto, tú lo que sea, lo que se les ocurra, tú hablaste de mí. Hay 1000 cosas que podemos decir y se nos es bien fácil hacerlo. Pero nunca nos ponemos a pensar que nosotros muchas veces, muchísimas veces más de las que nos damos cuenta, ofendemos. Porque nosotros vamos tranquilo por la vida, chalala, no pasa nada. Y muchas veces en esa inercia nosotros ofendemos a alguien y no nos damos cuenta. Pero como a nosotros no nos está lastimando, pues no podemos darnos cuenta, pues que estamos ofendiendo. Pero si somos humildes y analizamos nuestra vida, podemos ver que nosotros muchas veces hemos lastimado. Ahora, ¿cómo te gustaría a ti que te trataran? ¿Con qué gracia? ¿Con qué misericordia? Oye, pues no te fijes, mira, pues es que siempre, ¿verdad? Buscamos minimizar las cosas y decir, no pasó nada, echarle agua al fuego de volada, pues
Nosotros traemos y hacemos una llamarada y luego ya nos rascamos la cabeza y queremos apagar todo lo... No, es que no fue para tanto, o sea, ¿por qué te enojas, pues? ¿Me explico? Y podemos estar, repito, de los dos lados. Gracias, bro. Se me pasó decirte. Algo que aprendemos en estos cursos es no minimizar la ofensa o justificarla. Por ejemplo, cuando nosotros somos chicos, muchas veces somos lastimados por nuestros padres. Ahora de grandes, a veces nos dicen, oye, tu papá, pues, te cintareaba bien gacho, brother. Vecinos o amigos o familiares o hermanos, ¿no? Y nosotros decimos, no, es que está bien. Pues, la verdad es que, pues, yo me lo merecía. O, híjola, pues es que andaba borracho. O a veces viene nuestro papá, por decir así, o nuestra mamá, y quiere pedirnos perdón porque sabe que nos hirió. Porque déjenme decirle algo, los papás somos los que más herimos a nuestros hijos, desgraciadamente. Y tenemos que reconocer eso. Entonces, cuando el Señor nos revela y nos dice, tú lastimaste a tu hijo o a tu hija, nosotros a veces vamos con ellos o vienen nuestros papás y nos dicen, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. ¿Y qué tendemos a hacer? No pasa nada. Y eso es minimizar el daño. Eso no es perdonar. Eso es bloquear así como que, no, como cuando haces así que algo que te incomoda, una basura que está en tu casa cuando viene una visita y que le haces así y la escondes abajo del sillón, ¿no? A ver dónde la metes para que no se... Eso no es limpiar. ¿Estás de acuerdo? Tú no tienes tu casa limpia porque pateas abajo del sillón la basura, pues. Eso no es limpiar. Lo mismo hacemos espiritualmente al justificar el ofensor. Nosotros tenemos que saber que está sucio y que tenemos que limpiarlo. Amén. De la misma manera, cuando alguien viene y nos pide perdón, nosotros no tenemos que decir, no pasa nada, no, es que pues, la neta, pues sí, yo la regué, yo me lo merecía. No, tenemos que reconocer que nos duele, tenemos que reconocer que nos hirió, tenemos que reconocer que fue doloroso para nosotros en una manera o en otra, en cualquier sentido. Eso es lo que debemos de hacer, reconocer nosotros la ofensa de la otra parte y decir, a pesar de la herida que me causaste, a pesar de que esto me lastimó, a pesar de lo que gustes y mandes, yo esto se lo voy a entregar a Dios. Y mi derecho de reclamar es de Él, porque Él así lo hizo conmigo. Porque su derecho de mandarme al infierno, Él lo tomó y lo puso sobre la cruz. Y no respingó. Y no dijo, pero, Amir. No hubo peros. Él inmediatamente tomó nuestro pecado y se olvidó de él. Y cuando nosotros decimos otra vez, híjole, Señor, perdóname por esto, ¿de qué pecado me hablas? Me dice. No es así Dios con nosotros. No es así como deberíamos de actuar nosotros. Nosotros tenemos que reconocer ese dolor. Muchas veces decimos que hemos perdonado a alguien y en realidad no lo hemos hecho. Tristemente no lo hemos hecho. Y repito, me voy a regresar a esta parte que dice el manual. La herida y la falta de perdón, ojo, la herida y la falta de perdón nos hace cautivos y nos atormenta.
Cuando nosotros justificamos de alguna manera o minimizamos el daño que nos hizo otra persona, nosotros no podemos ser libres porque no estamos otorgando genuinamente el perdón. Eso no es perdón. El minimizar las cosas que, bueno, pues ya pasó hace mucho tiempo. No importa. Bueno, pues es que mi tía con la que yo me quedaba, pues me agarraba patadas. Pero pues mi tía ya se murió, o sea, ¿ya para qué la perdono? Y empezamos a sacar 1000 pretextos para no perdonar. Y eso no es perdón. Eso, aunque haya sido de niños, nos sigue atormentando y nos sigue esclavizando. Por eso necesitamos reconocer lo que es realmente la ofensa, la herida, y decir, esto me lastimó, esto me hirió. Sin embargo, a pesar de todo esto, yo se lo entrego a Dios. Y no vamos a estar como, yo no sé ustedes, pero yo me identifico con esto. Yo te perdono, papá, por ejemplo. Yo te perdono porque me hiciste esto y esto y esto. Y luego, de repente estás así y empiezas a pensar. Porque mi papá me contestó y me avergonzó enfrente de mis amigos, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué, papá? Yo te perdono. Pero luego me voy a mi cuarto y yo digo, le hubiera contestado así y lo hubiera dejado callado. Le hubiera dicho que él así y así, que él es un tal por cual y que se acordara de cuando él bla, bla, bla. Y cómo no se lo dije. Y empieza uno, o cuando lo vea, le voy a decir. Hablando de otras personas, ¿no? Y ahí andamos por la vida. Maquinando nosotros en nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a regañar? ¿Cómo los vamos a...? Siendo que ya los perdonamos, según nosotros, pues. Eso no es perdón. Nosotros no podemos ir con una lista de las ofensas de las personas. Si tú vas cargando una lista de ofensas de lo que Juan o María o quien sea te hizo, eso no es perdón. Nosotros tenemos que agarrar esa lista y no romperla. Tenemos que agarrarla y decir, esto me duele, pero ¿sabes qué? Señor, aquí está, es tuya. Tu obra como mejor te plazca. Porque tú eres amor, tú eres misericordia, eres justo. Pero tu justicia yo no la conozco, yo no sé qué tú vas a hacer con eso. No sé si lo vas a hacer para que, así como aquel hombre malvado del pueblo, se convirtiera y se sentara en una congregación, en la misma que él había quemado. Dios puede hacer eso con nuestra lista. Ese dolor que nos quebró, que nos rompió, que nos hirió en su momento y que tratamos de decir a veces, no pasa nada y eso ya fue hace mucho tiempo. Dios puede hacer eso con nuestra lista. Permitamos que Dios lo haga, que Dios traiga a sus pies esas almas que a lo mejor no conocen de Cristo, que no conocen de ese amor, de esa misericordia, que nosotros gozamos, pero que no queremos compartir. Y la Biblia, ¿qué dice? Recibisteis de gracia, dad de gracia. Pero se nos olvida, pues. Siempre es, yo recibo lo bueno y si yo la riego, si yo esto, yo no me voy a sacrificar, yo no voy a doblegar mi orgullo delante de nadie. Eso no es el carácter de Cristo. Y aquí estamos aprendiendo, aparte, por qué nos los está diciendo el Señor. Porque Él quiere hacernos libres. ¿Amén? Si sientes que no puedes perdonar, dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y ojo, dice, allí, es decir, en el trono de la gracia, cuando nos acercamos confiadamente, dice, recibiremos su misericordia y encontraremos, adivinen qué, la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ahí, en el trono de la gracia, podemos
podemos nosotros pedirle a Dios la gracia para el perdón de aquellas personas que nos han ofendido. ¿Y por qué es importante? Yo les quiero compartir unos ejemplos que yo en mi vida personal yo viví y yo desconocía, al igual que a veces nosotros lo hacemos. Por ejemplo, mi mamá ella es mormona y desde antes de que se casara con mi papá ella era mormona. Entonces siempre nos inculcó el asistir a la iglesia. Y levántense y apúrense, y que el cinto, y que la corbata, y que esto, y que el otro, y bla, bla, bla. Ay, caray. Entonces, inconscientemente yo había formado en mi mente que era religiosidad, pues, que era muy religiosa, que quería que estuviéramos ahí, que no sé qué, y que bla, bla. Y ella, por supuesto, en su corazón estaba haciendo algo bueno para nosotros, pues. Sin embargo, hace unos meses, orando, el Señor me habló y me dice, tú, Amir, tienes que perdonar a tu mamá. Y yo, ¿por qué? Porque tu mamá para ti fue muy religiosa y lo que pasó es que tú construiste una barrera entre tú y yo. Yo empecé a llorar. Y dije, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible? O sea, y el Señor me empezó a hablar y me decía que Él quería alcanzar grandes cosas en mi vida, en mi corazón. Que yo creciera en el Señor. Y yo lo bloqueaba por un derecho legal de la falta de perdón. Y mi mamá, créanme, ni por enterada. De hecho, no me acuerdo si le dije o si le dije una vez aquí, no recuerdo. El caso es que mi mamá ni en cuenta, o sea, ella hizo bien, ¿me explico? Pero yo fui el que tuvo una mala percepción de las cosas y yo la juzgué como una religiosa. Entonces, el Señor me revela a mí que yo bloqueé al Señor y tuve que pedirle perdón a mi mamá, aún sin hablarle así, porque también hay que ser prudentes. Muchas veces no es el perdón o el perdonar, no es hablarle a la persona y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Óyeme, ¿perdono de qué, desgraciado? Si tú fuiste el que... ¿Me explico? O sea, hay que ser prudentes, pues. Sin embargo, cuando se pueda, hay que hacerlo. Hay que decir, ¿sabes qué, brother? Tú me ofendiste así, yo te perdono. Y cuando sea posible, hacer una restitución. Pero muchas veces ni siquiera se puede hablar. Es más, yo no recuerdo si a mi mamá le dije eso, porque quizás, como soy medio bruto y muy directo para decir las cosas, a lo mejor ella se iba a ofender al decirle yo te perdono por ser religiosa. Óyeme, pues ¿qué te pasa? O sea, ¿quién te crees tú? Puede decir mil cosas, ¿me explico? Entonces tenemos que ser sabios. Yo delante de Dios la perdoné y entregué eso a Dios y esa barrera se derrumbó en ese momento. Créanme que el crecimiento en Dios que ha habido a partir de ese momento no deja de sorprenderme. Y yo digo, wow, es una tontería si tú quieres decirlo, pero como un derecho legal por falta de perdón puede tenernos atados, nos esclaviza y nos atormenta. Otra cosa que me pasó, ya se los he comentado también a algunos de mis hermanos. Esto incluso a mi mamá se lo compartí porque estábamos en consejería. Mi papá era ingeniero en electrónica y comunicaciones y él se dedicaba a arreglar radios. Entonces yo desde muy chico, yo creo que desde los 6 años antes, ya soldaba yo con estaño. Ya soldaba que resistencias, transistores, esto, lo otro, o sea, cables, hacía conectores. Entonces en una ocasión, yo estaba haciéndole a mi papá
un pigtail, que es un adaptador de un conector grande a uno chico. Y son conectores que estaban chapeados en oro. Y en ese entonces, pues, era muy caro. Y soldo el primero. Y cuando estoy soldando el segundo, me equivoco y lo echo a perder. Y eran 2 conectores, el pigtail. Mi consejero me dice, ¿sabes qué, Amir? Tu mamá me dijo que efectivamente, pues tu papá nunca te golpeó, pero me contó tu mamá, y acabo de hablar con ella hace una hora, dice, me contó que tu papá abusó muy feo verbalmente de ti en algunas ocasiones. No, Miguel, ¿cómo crees? No, sí, tu mamá me dijo que ella se sintió muy mal, muy triste, muy dolida, y de hecho me lo estaba compartiendo. Entonces, vamos a ver para que perdones a tu papá. Y yo, no, Miguel, de verdad, en serio, o sea, mira, te voy a decir algo, mi papá sí es cierto, era muy estricto, él era muy firme en sus palabras, muy estricto, pero jamás me maltrató verbalmente. Mira, dice, tu mamá me acaba de decir eso. Algo de verdad debe de haber, pues, porque tu mamá no mentiría en un asunto así. Dice, vamos a hacer esto. Y empezamos a orar. Espíritu Santo, si es tu voluntad, gracias por esto y esto otro. Si es tu voluntad, ¿podrías mostrarle a Mir cuando su papá lo lastimaba verbalmente? En ese momento, hermanos, yo tuve una visión de mi papá gritándome. Yo era un niño de 6 años. ¿Cuántos años tienen? Más chico que ellos. O sea, era un niño de unos 6, 7 años. Yo estaba soldando. Y me equivoqué. Y mi papá me empezó a gritar, ¿qué te pasa? ¿Y qué esto? Y con cada grito de que, cada grito que me daba, yo me veía a mí mismo, un niño, todavía con la soldadura en las manos y los conectores, que hacía esto, y que por qué, y que no sé qué, y cada grito yo me estremecía, porque yo estaba esperando el golpe, y nunca me lo dio. Pero en ese momento Dios me estaba mostrando que era peor que si me hubiera golpeado. Y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y entonces le dije, Señor, yo perdono a mi papá. Fíjense, era tanto mi dolor que mi cerebro lo había bloqueado ese evento. No existía para mí. Hasta que Dios, por su misericordia, usó a mi mamá que le comentara al consejero, y el consejero, guiado por el Señor mismo, orando, le pidió al Espíritu Santo que me mostrara a mí. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante pedirle al Señor que nos muestre qué y a quiénes debemos de perdonar. Ahora, por lo más difícil, yo entendí esto hasta en la noche. Yo me sentía bien mal. Yo me sentía mal. Le decía, ¿sabes qué, amor? No sé si te contó mi mamá, le dije, pero yo cuando estaba chico, que yo crecía, que me pegaba un estirón, me daba hasta calentura y me dolían los huesos y me dolían todo el cuerpo. Le dije, así me siento nada más sin la calentura. Le dije, yo no sé qué está pasando. Algo va a ser esa palabra, me dijo. Algo va a ser esa palabra. Íbamos caminando mientras íbamos en el carro. Íbamos precisamente por las flores de la iglesia, que todos los domingos le ponemos al Señor. Y veníamos platicando, no, que no sé qué, y esto y esto otro. Y salió el tema de mis hijos. Y el Señor en ese momento me dijo, eres tú al que te tienes que perdonar. Porque en ese momento Dios me mostró el daño que yo les hice a mis hijos.
Algunos de ustedes saben que es mi segundo matrimonio. Yo le hice muchísimo daño a mis hijos por mi actitud y por todo lo que yo hice. Independientemente que su mamá agarró y les puso el currículo a ellos de todo lo que yo había hecho y no había hecho y bla, bla, bla. Mi actitud, mis hechos dañaron a mis hijos. Y empecé a llorar. Y aunque yo ya les había pedido perdón, yo no me había perdonado a mí mismo. Y el perdón también se lo tenemos que dar a uno mismo. Esas fallas que tú has tenido, que tú cometiste, esos errores, esas cosas que lastimaron a otra gente, esas cosas que te lastimaron a ti mismo, esas cosas que ofendieron a Dios, hoy quiere el Señor que también tú mismo te perdones, porque quiere que seas libre, porque quiere romper esas cadenas de esclavitud, que es la falta de la entrega del perdón, es una esclavitud en la que vivimos. Es por eso que es tan importante y yo no me daba cuenta. Ahora, quiero que hagamos una dinámica diferente este día. Como les dije, no es una palabra más, es un trato que Dios quiere tener con nosotros. Es un trato que el Espíritu Santo hoy quiere tener contigo y conmigo. Vamos a pedirle a Dios que nos recuerde a las personas que tenemos que perdonar y por qué situaciones tenemos que perdonarlas. Así sea una sola persona que tengas que perdonar 1000 cosas. Te perdono porque me insultaste, te perdono porque me robaste, te perdono porque me hiciste esto, te perdono porque aquella vez cuando tenía 3 años, tú me tiraste con un zapato y bla, 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 tu hermanito, ¿no? Y te perdono también porque esto. Lo que Dios ponga, tenemos que perdonar. Amén. Ahora, Roberto, ¿me ayudas? Esto que está aquí es un modelo de oración. ¿Lo repartes, brother, por favor? Es un modelo de oración. No hace falta la pluma. Ese dice, se los voy a leer. Dice, Señor, perdono a. Ahí, en nuestra mente, vamos a poner el nombre de esa persona que nos ofendió. ¿Ok? Incluso pongamos nuestro propio nombre también en una de esas oraciones. Señor, te doy permiso de que tomes el juicio y la amargura de mi vida. Dice, no lo quiero en mi vida, te lo rindo a ti y te pido que lo quites. Sáname donde he sido herido, para perdonarme donde he pecado. Escojo no culpar o cobrar a otros por sus acciones. Rindo mi derecho a ser pagado por mi pérdida. Es decir, te le entrego, ¿no? Por aquel que ha pecado contra mí. Y al hacer esto, declaro mi confianza en Dios solamente como juez justo. Padre, bendíceles en toda manera en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, levantamos esta oración. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas de una manera especial en esta hora, porque tú, Señor, tú conoces nuestra vida aún desde el vientre de nuestra madre, aún desde antes de nacer, Señor, tú conocías de nosotros, tú nos habías pensado, Señor, y tú sabes cada una de las cosas que nos han lastimado en la vida y cada una de las personas que lo han hecho. Espíritu Santo, si es tu voluntad, Señor, muéstranos a quienes debemos de perdonar, muéstranos qué situaciones debemos de perdonar. Y si el día de hoy no nos revelas todo, Señor, sigue progresivamente mostrándonos día a día
esas personas que debemos de perdonar, esas situaciones que nos han lastimado, Señor, y que podamos tener, Señor, la gracia del perdón para ellos, Señor. Tú dánoslo. Quizás, Señor, en este momento no vamos a tener el sentimiento de querer perdonar. Sin embargo, Señor, sabemos que tú eres un Dios de amor y de misericordia que quiere lo mejor para nosotros. Y tu sabiduría, Señor, nos demanda que perdonemos. Por eso hoy queremos ser obedientes a ti, Señor, a tu palabra, a esta palabra que estás hablando, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que traigas a nuestra mente y a nuestro corazón esos recuerdos, Señor, que nos han dolido. Y si es necesario que en esta hora, Señor, lloremos juntos, Señor, que así sea, Señor. Pero que sea, como dice tu palabra, para sanidad, Señor. Para sanidad, Señor, porque tú todo lo haces para sanar, para restaurar, para crecer, para bendecir, Señor. No es como la tristeza del mundo, Señor, para dolernos. Si hoy lloro, Señor, porque tú traes esos recuerdos, Señor, de dolor a mi vida, Señor, que sean para sanidad, Señor, y que lo entendamos así y que lo podamos ver así, Señor. Muéstranos esas personas, muéstranos esas situaciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén. Ahora, voy a leer nuevamente. Señor, perdono a, y ustedes en su mente saben a quién tienen que perdonar. Ustedes saben si es a su papá, a su mamá, a ustedes mismos. ¿Qué hay en mí que necesito perdonar hoy? Señor, muéstranos. Y si les parece, leemos juntos en voz alta esta oración. Amén. Dice, Señor, te doy permiso de que tomes el juicio y la amargura de mi vida. No la quiero en mi vida. Te lo rindo a ti y te pido que lo quites. Sáname donde he sido herido, para perdonarme donde he pecado. Escojo no culpar o cobrar a otros por sus acciones. Rindo mi derecho a ser pagado por mi pérdida, por aquel que ha pecado contra mí. Y al hacer esto, declaro mi confianza en Dios solamente como juez justo. Padre, bendíceles en toda manera. En el nombre de Jesús. Amén.